Continuamos y recibimos al profesor, economista de los del número de la República Dominicana, ex director de Impuestos Internos, Magín Díaz. Bienvenido, Magín. Gracias, Pablo, por la invitación y por decirme profesor otra vez ahora que estoy en el mundo civil. Sí, porque, bueno, lo que pasa es que el profesor es algo que distingue, o debería distinguir especialmente. Yo soy nieto e hijo de maestro y sé lo que es eso. ¿Estás bien? ¿La familia está bien? Todos estamos bien. Eso está bien. Lo que yo quisiera saber ahora es de la salud, no de tu familia, que ya sé que están bien, sino de la República Dominicana. ¿Cómo está la economía dominicana en el momentum actual y en medio de esta vaina, dígase, coronavirus COVID-19? Mira, yo califico, fue un año difícil el 2020, la economía cayó mucho, la actividad económica fue la mayor caída que hemos tenido del crecimiento económico en 30 años. La economía cayó más de 6% y eso no se había visto desde 1990, que cayó 5.5%. Durante la crisis macroeconómica del 2003-2004, la economía cayó menos de 2%. O sea que estamos ante una crisis económica grande, pero es algo mundial. Dentro de todo, lo importante era sobrevivir. ¿El que sea mundial ayuda o empeora? Yo ni sé, porque al ser mundial, bueno, el tema es, por ejemplo, el año pasado el 85% de los países tuvieron un crecimiento negativo, 167 países, eso no se había visto nunca. En la crisis del 2008 estuvo más centrada en los países desarrollados. Ahora tal vez haya más solidaridad a nivel mundial, sobre todo ahora que hay un nuevo gobierno en Estados Unidos. El tema es que nadie estaba preparado. Y por eso cuando me preguntan, dentro de todo yo creo que se ha manejado bastante bien los dos gobiernos, el saliente y el entrante, porque tú has visto países desarrollados, muy avanzados, que literalmente han colapsado en algún momento. Y eso no ha pasado aquí. El sistema de salud no ha colapsado, el sistema financiero se mantuvo estable, es decir, evidentemente la economía cayó, porque fue el mismo gobierno que le dijo a las empresas y a las personas, no aquí, sino en todo el mundo, váyanse a sus casas, cierren las empresas, cierren los comercios, y ahí vino entonces la crisis económica. Ahora, la prioridad era sobrevivir y sobrepasar ese año y sobrepasar este. Para eso hubo que gastar mucho, es decir, cayó la actividad económica, aumentó la deuda, aumentó el déficit, pero dentro de todo, el sistema de salud pues, ha podido soportar la pandemia. No te puedo decir que fue un año bueno, porque no lo es. Cientos de miles de personas han perdido sus empleos, pero dentro de todo se pudo manejar y sobrevivir de la mejor manera posible. Sí, hay algo que me llama la atención. Sectores como Zona Franca se recuperaron de una manera increíble, el mismo sector construcción, o sea, dentro de la pandemia. O sea, ¿qué explica? No solo eso, te tiro la otra ahí mismo. El asunto, por ejemplo, del manejo de la política económica y distingo el tema de la estabilidad macroeconómica. Fíjate que la República Dominicana tiene 20 años con unos niveles, incluso pasó la crisis 2007, 2008, o sea, una cosa que llama la atención, se cambia el gobierno, aparece el COVID y con nuevas autoridades la República Dominicana sigue ese ritmo de estabilidad que uno a veces no se compara, pero a veces es bueno compararse. Mira, nunca hay que subestimar el tema de la estabilidad macroeconómica. Hay gente que dice, con eso no se come, con la macroeconomía. Y parece que están equivocados. Están muy equivocados. Con la macroeconomía sí se come. Sí. Las crisis son terribles. Por ejemplo, alcanzar los niveles de pobreza previo a la crisis del 2003-2004 nos tomó casi 15 años. Una crisis macroeconómica se puede llevar hasta una generación de progreso. Ahora, sí hubo crisis, y esto es importante, no hay una sola definición de estabilidad macroeconómica. El año pasado la economía cayó, el déficit aumentó,
aumentó la deuda y yo te diría, fue un año que se mantuvo la estabilidad, no colapsó el sistema. Tú mencionaste que la zona franca resurgió la construcción. Obviamente, ¿qué fue lo que pasó? Tuvimos que aprender a convivir con la pandemia. Durante unos meses todo el mundo trancado, no sabíamos qué hacer, pero bueno, entonces te iba a matar la crisis económica, no la de salud. Entonces, poco a poco las empresas tuvieron que empezar a producir, a volver a funcionar el sistema de la economía de mercado que está muy interconectado, guardando los protocolos, el mundo ha cambiado mucho, pero las empresas han tenido que salir porque hay una también demanda de producto, el sector agropecuario siguió funcionando bastante bien, la cadena de suministro, los supermercados siguieron funcionando, entonces el ser humano tuvo que adaptarse a convivir con la pandemia, porque si no, no podíamos quedarnos encerrados en la casa sin producir, sin mover la economía. Si no te mataba la salud, te iba a matar la economía. Es un balance. Obviamente hay sectores que van a durar más tiempo, como el turismo, los restaurantes, los bares, discotecas, ese sector que se agrupa siempre como hospitalidad o hospitality. Sí. Ese está más afectado, pero también irá resurgiendo. Ya han venido turistas y en la medida que se aumente la vacunación en el mundo, pues seguirán viniendo y en algún momento retomaremos el camino. Ahora, ¿qué hicieron los gobiernos? Bueno, vamos en ayuda. Todo el mundo dijo, bueno, el gobierno tiene que ayudar. Y por eso el déficit aumentó tanto. Se crearon programas sociales en cuestión de semanas y eso demostró una eficiencia del Estado dominicano muy grande. Programas que a partir de agosto se mantuvieron y se mantienen a la fecha. Como cambia el gobierno, a veces, bueno, vamos a cambiarle el nombre, pero la esencia es la misma. Es decir, la República Dominicana fue de los países que mejor respondió para ir en auxilio de las personas a través de las transferencias sociales, tanto a las empresas como a los hogares más pobres. ¿Y por qué uno ve que en el manejo de la economía hay esa continuidad, ese respeto, incluso las afirmaciones del actual ministro de Economía en un momento hizo el reconocimiento que por unas acciones del pasado gobierno se evitó la pérdida de X cantidad de empleos, creo que fue, luego el ministro de Hacienda hizo el reconocimiento cuando fue a vender los bonos. O sea, uno ha visto en el área económica una actitud diferente a otras áreas donde la politiquería ha sido lo tradicional. Mira, ¿Por qué se llevan ustedes tan bien, los economistas? Con algunas contradicciones, pero a mí no, me gusta verlo como que a veces hay muchas. Una cosa es la política, porque entonces la pandemia coincidió con un año electoral. Y eso es terrible. Ahora, muchas de las cosas que se criticaron se siguen haciendo exactamente igual. La política monetaria, financiera es exactamente la misma. Es el mismo gobernador del Banco Central desde el año 2004. El presidente Abinader dijo, no, aquí hay que mantener la política monetaria y financiera, que se seguía, y la política cambiaria. Porque a mí me llama la atención el caso de Jochi Vicente y de Seara Hatton, que como que al contrario de otros ministerios que hay un tirijala, como mira, lo que está bien se continúa, a mí claro, un poco para hacer la política bueno, bien. No, para empezar no todo estaba mal. Y también, y yo escribí un artículo sobre eso, el presupuesto es el arte de lo posible. Antes se criticaban muchas cosas de la oposición que fueron plasmadas igualitas en el presupuesto nuevo, porque no había opción. La realidad impone claro, cosas. La realidad se lo impuso. El financiamiento a veces se criticaba, la emisión de bonos incluso, la ley de deuda que llevábamos al Congreso fue sometida ante el Tribunal Constitucional. ¿Y qué hizo el nuevo gobierno? Copió exactamente la misma ley que se viene haciendo desde el año 2014, porque siempre se puede hacer mejoras marginales, pero en general se seguían ya en materia de endeudamiento las mejores prácticas a nivel internacional, la emisión de bonos soberanos, por ejemplo. Entonces el gobierno en estos meses ha emitido la mayor cantidad de bonos soberanos de la historia en un periodo de 8 o 9 meses. ¿Cómo hace eso?
Bueno, vendiendo que el país estaba siendo bien manejado económicamente, por lo menos a nivel macro. Entonces, por eso cuando critican la política económica del gobierno anterior, pues a veces los ministros del nuevo gobierno tienen que salir y decir, bueno, espérate, que yo acabo de decir que las cosas van bien. Queremos empleados de calidad, bueno, va a haber que subir los salarios, queremos subirle los salarios a los maestros, a las enfermeras. La crisis yo creo que puede unir más a la sociedad para ponerse de acuerdo como pasó cuando la crisis de Balaguer. Ahora, siempre había cosas y hay cosas que mejorar. Lo que yo no creo es que estaba todo mal, eso no es así. Y la mejor muestra es que tenemos la misma política de endeudamiento, la misma política presupuestaria, la misma política monetaria, financiera, cambiaria. Antes se criticaba incluso hasta el crecimiento económico y que la economía haya caído, eso va a atrasar el país varios años. O sea, nunca podemos subestimar como Pero ¿se economistas. criticaba o se cuestionaba? Porque para un ciudadano común como que es extraño que alguien critique el crecimiento económico o la mala distribución de ese crecimiento. Pero Eso es otra alguien se cosa. atrevía a Siempre se criticar atreven, siempre se que un atreven. país sea Ahora, líder en crecimiento. sin crecimiento económico no hay absolutamente nada. ¿Cómo es el concepto que utilizan ustedes? Sine qua non, es que ustedes, sine qua non es que ustedes Ceteris hablan. paribus, o sea, Ceteris paribus. pero Algo sin así. crecimiento no hay combate a la pobreza, no hay crecimiento de los ingresos para los programas sociales, para hacer gasto público. O sea, el aumento del crecimiento que ha habido en la República Dominicana ha permitido un crecimiento sin precedente del ingreso de las personas, sobre todo en los últimos 15 años, que ha sido la economía de mayor crecimiento de la región. Pero si uno se va a periodos más largos, los últimos 40, 50 años, junto con Chile somos la economía que más crecemos y eso nunca se puede subestimar. No significa que no haya problemas, pero la pobreza ha bajado, la desigualdad ha bajado más lentamente porque es muy difícil. Esa es una tarea pendiente del pasado y del presente gobierno, trabajar duro lo de la desigualdad, ¿no? Pero es un... ¿Por qué es tan difícil? Ahí mismo te la picho ahí. ¿Por qué es tan difícil bajar la desigualdad social? Mira, Parte de lo que la profesión económica ha avanzado mucho en el diseño de políticas públicas contra la pobreza. Okay. Hay más consenso sobre cómo atacar la pobreza. Ahora, la desigualdad es un tema que no se resuelve en un periodo de gobierno. Yo leí un trabajo sobre Europa donde explicaba que la distribución del ingreso de Europa ahora es el reflejo de decisiones de política que se tomaron hace 100 años. Es un tema de largo plazo. Ahora, los economistas sí atacan mucho de manera positiva que se debe enfrentar el tema de la desigualdad de oportunidades. Vamos a tratar de darle a la gente oportunidades de educación, de salud, porque no es lo mismo que tú vayas a un colegio donde tenga todas las facilidades o una escuela pública que no tenga un cuaderno, un lápiz. Vamos a tratar de satisfacer las necesidades básicas de alimentación, de salud. Ahora, va a tomar tiempo mejorar la desigualdad, pero eso no significa que no hay que atacarla, porque cuando hay mucha desigualdad, entonces se crean tensiones sociales terribles. Sí. En el tema del endeudamiento, ¿qué tan peligroso puede ser lo que se viene haciendo y que antes era un pecado, que era endeudarse para pagar nóminas, para cuentas corrientes? Antes un país se endeudaba para hacer una presa, para hacer cosas con retorno. De repente, los últimos 10 años, como que uno ha visto que esto ha cambiado. Para colmo viene entonces el COVID y estamos buscando dinero, colocando bonos para fase 1 y fase 2, qué sé yo. Claro. ¿Qué tan peligroso es eso? Hay que prestarle atención. Ahora, primero no había opción el año pasado. Todo el mundo tuvo que endeudarse para aumentar el gasto público. De hecho, el déficit acá, que fue de 7.4%, eso
en pesos son unos 335.000 millones de pesos. Wow. No fue de los más altos. En los países desarrollados el déficit fiscal promedio fue más de 10%, en Estados Unidos más de 15%. Es decir, los gobiernos empezaron a gastar para tratar de salvar a los hogares, invertir en salud, etcétera. Entonces, era la única forma para estos países de tomar deuda. Ningún país tenía ese monto ahorrado en una bóveda para gastarlo, ¿no? Entonces, lo que hay es que ir desmontando eso gradualmente. En un mundo ideal, bueno, tú te endeudas para proyectos de largo plazo. El tema es países con poca capacidad de recaudación como esta, pues también tienen que endeudarse para gasto corriente. Ahora, hay gasto corriente que es productivo, porque ahí hay gasto en educación que es gasto corriente. Entonces, no está claro si eso es un gasto malo o no. Hay gasto ahí que es en medicamentos, que es gasto corriente. Entonces, hay que ver la definición. El tema es que tenemos que definir cuál es el tamaño del Estado que queremos de aquí en adelante, cuánto queremos gastar en salud, en educación, en infraestructura, en todos los rubros que demanda la población, porque todo el mundo critica a los gobiernos, pero todo el mundo quiere que el gobierno le dé algo. Y cada sector quiere su Exactamente. borona. Entonces tenemos que definir qué Estado queremos, cuánto vamos a recaudar y cómo vamos a cubrir la brecha que queda, de manera que sea sostenible. Dijiste recaudación, mencionaste la palabra, terrible. Ay, lo dije. Los gobiernos se le han huido a ese compromiso de la Estrategia Nacional de Desarrollo, que es el pacto fiscal, que ya está constitucionalizado incluso. Pero ahora no hay de otra. Y en el peor momento, ¿cómo hacer una reforma fiscal, pacto fiscal le llaman, que es inevitable porque hay que aumentar las recaudaciones en medio de este momentum económico y social? Bueno, ¿Cómo hacerlo? no, eso no es incompatible. La mejor reforma tributaria que se hizo en el país se negoció y se discutió y se estudió en medio de una crisis macroeconómica gigantesca, que fue la del año 1992. La crisis que venía de fines de los 80, la famosa crisis de los inorgánicos de Balaguer, que creó la inflación más grande que hemos tenido, creo que llegó a 80% la inflación en un año, la economía cayó, y se aprovechó ese momento para discutir cuáles iban a ser las reformas que nos iban a sacar de esa crisis, incluyendo la reforma tributaria. O sea, tú me estás diciendo que el hecho de que esté ocurriendo lo que está ocurriendo con la economía, los efectos de la pandemia, es a partir del pasado reciente, de los últimos 20 años, favorable, porque ahora los sectores más reticentes a entrar en esto saben que no hay de otra. Por ahí es que va la cosa. Yo creo que sí, y también es un momento, la crisis te da una oportunidad para tú sentarte a negociar como sociedad, bueno, ¿cómo vamos a salir de esto? Yo creo que hay que diseñar una transición, pero hay que diseñar también una nueva fiscalidad de aquí en adelante. ¿Queremos gastar más en salud? Bueno, ¿de dónde vamos a sacar el dinero? ¿Queremos seguir gastando en educación? ¿Queremos más carreteras? ¿Queremos más infraestructura? ¿Queremos mejorar los salarios al empleado público? Aquí se habla mucho de la nómina pública, pero el salario promedio de un empleado del gobierno es menos de 30,000 pesos. Entonces, los países que se han desarrollado, la burocracia estatal gana igual o mejor que en el sector privado, porque hay calidad, tú quieres atraer a lo mejor. ¿Por qué el Banco Central es la referencia en el país como institución pública? Porque es una institución que le da estabilidad al empleado, paga buenos salarios, entrena, invierte en sus empleados, así como en su momento lo ha hecho la Dirección de Impuestos que me tocó manejar. Entonces tenemos que definir el Estado que queremos. Queremos empleados de calidad, bueno, va a haber que subir los salarios, queremos subirle los salarios a los maestros, a las enfermeras. O sea, esa discusión yo creo que es el momento. El hecho de que haya una crisis no es incompatible. La crisis yo creo que puede unir más a la sociedad para ponerse de acuerdo, como pasó cuando la crisis de Balaguer, que de hecho ahí fue que se hizo la reforma tributaria, la reforma arancelaria, la reforma laboral.
que todavía están vigentes. Tenemos los códigos laborales y tributarios vigentes desde esa época. De Entonces, hecho, siempre se dice que tanto la estabilidad económica como la política tiene que ver con la crisis del 92 y del 94. O sea, momentos terribles. correcto. O sea, Pero el eso primer cosecha. gobierno del presidente Fernández claramente se benefició de todas esas reformas, Claro. porque toman un par de años que las reformas maduren y fueron los años de un altísimo crecimiento y reducción de pobreza. Los contenidos inevitables, innegociables en ese pacto fiscal. Me imagino que la revisión de las exenciones una por una es una cosa innegociable, por ejemplo. Pero, ¿cómo tú ves ese pacto fiscal? Los contenidos, ¿por dónde? Yo creo que hay que empezar por el principio. Una cosa, Eso es algo básico. Una cosa. Sí, una cosa filosóficamente profunda, porque no podemos hablar de qué impuesto vamos a poner. Primero hay que hablar qué Estado queremos y en el fondo, ¿qué dice la estrategia de desarrollo? Yo no sé si ese era el objetivo, yo no participé, pero lo que queremos es ir a un Estado parecido a los de Europa. ¿Por qué? Bueno, para el año 2024, el objetivo, la meta de recaudación era 24% del PIB. O sea, eso es lo que se plasmó en la estrategia de desarrollo, un Estado que fuera creciendo para aumentar el gasto en muchas cosas, en educación, salud, en todo lo que hemos mencionado. Ese es el Estado que queremos. Por ejemplo, los países del sudeste asiático, que son de los de mayor crecimiento, se conforman con un Estado que va entre 15 y 20% del PIB. Los países europeos recaudan entre 30 y 40%. Entonces, ¿Y nosotros? Por favor. no menos de 15. Muchísimas gracias. Entonces, ahora sí hay un consenso en la profesión, en las mejores prácticas a nivel internacional. El consenso que ha surgido en los últimos 20 años es que para satisfacer lo mínimo que un Estado debe hacer para tener una sociedad con cierta cohesión social, satisfacer las necesidades básicas, infraestructura y eso, debe ser entre 18 y 20% del PIB. Es muy difícil recaudando 13, 14% lograr eso. Hay países que pueden recaudar de impuestos 15%, pero entonces tienen petróleo que le da 10% del PIB. Chile puede tener una recaudación, pero el cobre le da 2, 3 o 4 puntos adicionales de gasto. Panamá tiene su canal, que le da 3 o 4 puntos del PIB. Entonces, bueno, nosotros no tenemos eso. Bueno, tenemos lavado, el narcotráfico, pero eso no se puede hablar muy duro, ni contabilizar. Hay que subterráneo. Lo que hay que combatirlo. Sí. Entonces tenemos primero que definir qué es lo que queremos. Queremos, por ejemplo, aquí tenemos figuras de países nórdicos como el defensor del pueblo, que en esos países es lo que se llama el ombudsman. El ombudsman. Claro, bueno, pues en Suecia se recauda 3 o 4 veces más. Queremos eso. Aquí tenemos un tribunal electoral y una junta central electoral. Tenemos una Suprema Corte y un tribunal constitucional. Entonces, tenemos un andamiaje. Ahí hay fácilmente 6.000 millones de pesos. Lo que sea, pero tenemos un andamiaje institucional pensando en un Estado desarrollado. ¿Eso es lo que queremos? Bueno, no podemos mantener ese Estado con una recaudación de un país pobre. O sea, debe haber un gran podemos. Consenso en eso, que lo pone adelante. Eso es lo que yo pienso. ¿Qué país ustedes quieren? ¿Qué es lo que queremos? Porque ahora, con un ombudsman y vainasman el dinero no da. Entonces, bueno, queremos, por ejemplo... Es una grande pregunta, ¿para qué sirve una cosa? 11 de cada 10 dominicanos no saben para qué sirve. Queremos, por ejemplo, combatir la corrupción y la impunidad que hay que hacer. Eso cuesta. Entonces hay que aumentarle el presupuesto a la justicia, a la procuraduría. No hay con fiscales de baratado en Toyota 98, así. Entonces, eso cuesta también. Entonces, somos de los países que menos dinero le da al sistema judicial, al Ministerio Público, en comparación con América Latina y ni hablar de otros países. Entonces, antes de hablar de qué figuras impositivas, yo creo que hay que hablar de
vamos a mantener ese estado que pensamos en la estrategia de desarrollo, eso es lo que queremos, y bueno, a partir de ahí entonces vemos. Los sectores que mejor les ha ido en los últimos 15, 20 años en la economía dominicana, ¿no? O sea, estoy pensando, o sea, por ejemplo, construcción, las finanzas, el poder, el turismo. ¿Cuáles son los sectores económicos que han guisado bien Magín Díaz? Mira, yo creo que la economía dominicana está bastante diversificada y el crecimiento se dio en muchos sectores. Se dio en el sector de zona franca, hubo crecimiento después de una crisis. Si lo que pasa es que Zona Franca tuvo- chantajean. tuvo que Si no, lo pasa es reinventarse. si me cobra tal Ah, cosa, no. me voy para Costa Rica. O sea, es Se un va. chantaje del carajo. Y Pero no siempre es así. tú lo sabes. Tuvieron, no siempre es así, pero tuvieron que reinventarse a partir del año 2005 cuando China entró a competir. El sector turismo ha crecido la construcción, ha crecido el sector financiero. Por ahí que va la cosa, entonces. Yo Es creo por ahí que es y eso nos da una ventaja, por eso es que las crisis a nosotros nos pegan menos. Somos una economía mucho más diversificada que las de Centroamérica, por ejemplo. Hace 20 años las exportaciones de zona franca eran textiles, ya no, ya hay cosas más sofisticadas. Ahora tenemos que ver qué queremos. ¿Queremos desarrollarnos sin cobrar impuestos? Bueno, eso es una decisión que no es ni buena Pero ni eso es mala. casi una contradicción en los términos. No es ni O sea, bueno ni desarrollar malo. sin cobrar Claro, impuestos. porque aquí Bueno. hay muchos sectores que se resisten a pagar y te lo está diciendo el que trató de cobrar. Entonces, Aquí sí hay autoridad para claro, decirlo. eso es lo que queremos. Perfecto. Bueno, entonces hay que cambiar las leyes, no cobrar impuestos, eso significa entonces que hay que bajar el gasto. Porque no podemos endeudarnos de manera permanente. Entonces, por eso es que yo digo, mi frase filosófica, vamos al principio, o sea, ¿qué es lo que queremos? Claro, Queremos que los sectores sigan creciendo, pero no cobrar impuestos. Eso no está mal, es la sociedad que va a decidir eso, porque una gran reforma, un pacto, no la debe hacer un economista ni un abogado, es el consenso, y al final es el consenso de las fuerzas políticas. Por eso que yo en lo que he escrito últimamente he dicho al final en varios artículos, es hora de que la clase política, bueno, se siente, porque al final son ellos los que toman las decisiones, tratando de interpretar el deseo de la sociedad. Esto es importante, pero hay un artículo que escribió Magín Díaz, que yo lo voy a mandar a encuadernar, más te lo voy a copiar, porque voy a hacer un bulevar, te voy a dar el crédito, que es el tema del pesimismo económico, desde el pesimismo tradicional de la República Dominicana, esta lucha de relatos que se da, donde aquí solamente después que pasan los años, por ejemplo, ahora podemos hablar del buen tiempo económico del primer gobierno del PLD, no por el PLD, sino porque encontró que en el año 96 el avión había despegado y las estadísticas, pero esto es ahora, 20 años después, lo analizamos en frío tú y yo. Ahora, en el 96, 97, el dominicano se estaba quejando en una esquina. Sí. Entonces, ese relato pesimista, que tú lo combinas muy bien con lo que ha ocurrido en Chile, esto que ha ocurrido en Chile, que el relato pesimista le haya ganado al relato optimista. Háblame un poco de ese artículo, porque a mí me parece, muy Te sano. gustó, te gustó. Sí, muy sano, que tú nos expliques Sí, eso. sí. Mira, Sebastián Edwards es uno de los economistas que yo siempre he admirado mucho. Es un economista chileno, radicado en Estados Unidos, tal uno de los economistas de América Latina más reconocidos, un profesor muy respetado, a quien yo siempre he seguido. De hecho, yo lo invité al país en una ocasión cuando estaba dando clases en la universidad y él accedió y vino hace unos años, conoce el país. Sí. Y a él le preguntaron, no relacionado a la pandemia, sino antes, esta explosión social chilena que ocurrió, que nadie la vio venir, y una explosión social violenta, unos niveles de violencia impresionantes.
eh, los chilenos se tiraron a la calle a destruir todo. La destrucción de infraestructura fue impresionante. Parques, el metro, autobuses del transporte público, eso nadie lo vio venir. Entonces el profesor Edwards dice que uno de los problemas es que ganó el discurso del pesimismo económico, que el chileno se creyó que las cosas estaban muy mal porque se lo repetían constantemente una parte de la clase política. Y yo no sabía, y ahora lo sé y le estoy dando seguimiento, la CEPAL publica unos indicadores de percepción. Y efectivamente, en los años en que Chile iba creciendo más que todo el mundo, que iba bajando la pobreza, Chile era el país en que se pensaba que las cosas iban peor. Entonces el profesor Edwards tiene esa teoría, pero hay muchas similitudes con la República Dominicana. Nosotros junto con Chile somos el país que más crecemos, somos el país que más ha hecho avances en la lucha contra la pobreza se ha reducido realmente. Y en evasión y en ilusión, que ellos iban adelante. Nosotros también mejoramos, no tanto como ellos. No tanto como ellos. Pero no. ¿hubo alguna mejoría importante? Marginales. Esa es la realidad. Es difícil. Es esa difícil. ilusión de aquí, ese truqueo dominicano. Aquí hay de todo. Aquí hay ilusión, aquí hay evasión. Y vagabundería. No, aquí hay fraude y un consultor amigo que vino me dijo, sí, además aquí hay burla. Aquí la gente se burla. Entonces, ya países como Chile hay más cultura tributaria, de pagar, más cultura de cumplimiento, se penaliza más socialmente que tú evades impuestos. Ahora, aún así, hubo un desastre que incluso ha causado problemas de gobernabilidad, o sea, la discusión en Chile se ha vuelto más difícil en la clase política, pero vuelvo y reitero, hay mucho parecido, porque aquí todo se critica y no es así. El país ha avanzado, eso no significa que no haya problemas, pero el avance que ha habido en los últimos 30 años ha sido impresionante. De no haber sido por la crisis del 2003-2004, que fue una crisis dura, que hizo que aumentara mucho la pobreza, la desigualdad, el país tuviera unos niveles de ingresos ya mucho más altos. Ahora, en los últimos 15 años, recuperamos, se han hecho avances. Fíjate que el mejor ejemplo, vino una pandemia que nadie estaba preparado para eso. En 2 semanas se crearon programas eficientes que llegaron a millones de personas. O sea, tenemos un andamiaje en el Estado que nos permite crear programas innovadores que fueron en rescate de la población, de las empresas, de las personas, de los hogares más pobres. O sea, hemos avanzado. Eso no significa que esté todo bien. Hay problemas, hay mucha pobreza todavía, hay mucha desigualdad incluso geográfica, provincias que se han desarrollado más que otras, pero tenemos que trabajar sobre lo que hemos avanzado. Yo creo que el presidente Abinader ha entendido eso y por eso, bueno, vamos a mantener la estabilidad del Banco Central, la estabilidad cambiaria, la estabilidad del sistema bancario, vamos a seguir con la política de endeudamiento porque una cosa es que la deuda sea alta y otra es que el manejo de la deuda haya sido bueno y yo creo que era bastante bueno. Entonces vamos a aprovechar lo que tenemos. Ahora, si ese discurso gana de que todo está mal y no lo creemos de verdad, entonces podemos terminar en un problema social similar al que tuvo Chile. Magín Díaz, yo creo que el país te va a agradecer si escribes una segunda parte de ese tema del pesimismo económico y la triste experiencia de ese país líder en crecimiento y hasta en fortaleza institucional y ejemplo, recuerdo, en el tema, por ejemplo, tributario eran... Y en baja corrupción. En baja corrupción. Entonces, siempre va a haber quejas, siempre hay problemas. Hay quejas en Suecia y en Noruega, y en Estados Unidos, o sea, en todos los países. O sea, esto es el progreso económico es un tema que siempre se va a debatir, pero debemos aprovechar las cosas buenas que tenemos y avanzar sobre eso. Muchas gracias. Gracias, Magín Díaz. Bueno, gracias a ti por la invitación. Y reitero el reconocimiento por esa vocación para la objetividad
y el lucir más científico que político, aunque todos somos de alguna manera agentes políticos. Muchísimas Claro, gracias. no, gracias a ti por invitarme. Feliz resto del día o de la noche, no importa.